Imagínate que hago una mala contratación, la manzana podrida que me pudre todo el cajón. A mí personalmente como SEO me asusta, pero sé que es algo que tenemos que atacar sin duda. Y bueno, estamos trabajando muchísimo en perfeccionar de la primera entrevista hasta el filtro que hacemos, hasta las pruebas técnicas para poder seguir escalando este equipo y que se siga manteniendo un equipo excepcional. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cuando el río suena. Mi nombre es Artemio Pedraza y cada semana entrevisto a los fundadores, operadores e inversionistas de las startups y corporativos más importantes de Latinoamérica para que puedas mejorar tu negocio hoy con sus mejores prácticas y lecciones. En este episodio entrevistamos a Matías Cravioto, CEO y cofundador de Orderit, una plataforma de gestión para cafeterías de colegios que está comiéndose el mercado latinoamericano. Han construido una empresa que opera en más de 4 países y han recaudado casi $1 millón en inversión. Pero lo más importante de todo esto es que tienen menos de 1% de churn, o sea, de clientes que los contratan y después dejan de utilizar su servicio. Matías es el responsable de llevar la dirección ejecutiva de esta empresa en una etapa donde están buscando expandirse agresivamente en México. En este episodio platicamos sobre sus mejores consejos para expandirse a otros países, también respecto a por qué Orderit tiene menos de 1% de churn y sobre la importancia de encontrarle un propósito a tu trabajo. Esperamos que disfruten este capítulo. Bienvenidos. Cuando el río suena. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo estás? Muchas gracias por venir a este espacio ya en una segunda ocasión. En esta entrevista queremos empezar por preguntarte ¿qué ha sido lo que más ha movido la aguja en el crecimiento de Orderit en el último año que fue de la última vez que hablamos para acá? ¿Y qué consideras ahorita que necesitan para alcanzar su próximo hito? Buenísimo. Primero de nada, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un placer venir acá a hablar con ustedes. Yo creo que lo más importante y lo que destaco de estos últimos 12 meses es la importancia de ejecutar muy bien. Nosotros no levantamos muchísimo capital, levantamos una pre-seed de $300.000 y hace un par de meses una extensión de 500. Entonces, ser efectivo, liderar el crecimiento como founder, o sea, este famoso dicho de Founder Driven Growth, creo que es muy importante. Y creo que lo que hicimos muy bien estos últimos 12 meses fue a la hora de ejecutar, o sea, ya sea la parte de los lanzamientos, los onboardings, el customer care, no perdimos ningún cliente y todo el equipo de ventas que pudimos trasladar acá a México, los procesos que habíamos armado en Uruguay, cómo pudimos replicarlos acá en México, creo que fue como la gran razón de donde estamos hoy en día. Buenísimo. Y ahorita que nos cuentas, Matías, de replicar estos procesos, ahí veo inmediatamente una pepita de oro que les podemos pasar a los emprendedores que nos están escuchando en materia de procesos, de asegurarte que no se te desconfigure, que el conocimiento sea transferible. ¿Qué aprendiste repitiendo los procesos de venta acá en México? No todo sirve, o sea, de Uruguay, por ejemplo, sirve en México, hay algunas cosas que vos vas a tener que tropicalizar, pero es importante identificar sí qué es lo que sirve, qué es lo que funciona bien y qué es lo que podés ir replicar exactamente tal cual. Ahí, por ejemplo, en Uruguay teníamos una célula de SDRs, que eran los que llamaban en frío y agendaban las demos, que al principio intentamos replicarla en México con personas acá de México con una cultura un poco distinta y no nos salió bien. Entonces, ahora la rearmamos en Uruguay, pero llaman a México y la verdad que ha tenido resultados muy buenos. Órale, o sea, la propia gente que estaba llamando a empresas en Uruguay ahora está llamando a las empresas en México. Sí, obviamente expandimos el equipo, o sea, eran 2 personas, ahora son 5, pero es algo que vimos que, ok, si funciona bien en Uruguay, ¿por qué no replicarlo tal cual con el mismo equipo acá en México? En vez de tratar de traer otro equipo, armarlo de cero, que esté lejos de estas personas que ya están performando bien y ver si van a andar, no nos anduvieron, entonces ahí tuvimos como que decir, bueno, si en Uruguay está funcionando bien, ¿por qué no funcionaría bien en, o sea, el mismo equipo llamando a México? Y nos animamos, los pusimos a llamar, anduvo muy bien y hoy la verdad que es nuestra principal adquisición, nuestra principal fuente de adquisición de leads. ¿Y qué es lo que cambia ahí? Porque me imagino que no es un tema de nacionalidad, ¿qué es realmente? O sea, ¿por qué ese equipo que está allá? Ujú. Yo creo que la razón fue la cercanía con el resto del equipo. Nosotros todavía nuestros headquarters principales están en Uruguay, el equipo de desarrollo, el equipo de Customer Success. Estos perfiles son perfiles muy junior, muy jóvenes, entonces que se empapen con el resto del equipo, que estén ahí, vivan la cultura, conozcan el producto a fondo porque está el CTO que agarra y les hace una demostración una vez por semana y les muestra, sí supo ser un diferencial. Que acá en México nosotros teníamos concentrado más que nada SDRs, pero también Account Executive, o sea, un equipo más de venta.
y todo este equipo de venta estaba más que nada todos los días en la calle. Entonces estábamos visitando colegios sin parar, viajando, etcétera, y esta célula de SDRs que armamos en México quedaba muy sola. Entonces ahí aprendimos que, bueno, tenerla acompañada por el resto de los perfiles que están en Uruguay, que son de Customer Care y tecnología, van todos los días a la oficina, puede ser muy, muy bueno. Está buenísimo. Yo creo que es una buena lección de cómo hay veces que hay que replicar cosas y veces que hay que quedarse como uno está, ¿no? No necesariamente hacer un cambio o cambiar un sistema que ya está funcionando en el presente. Y nos mencionaste ahorita, Matías, sobre la extensión que acaban de hacer, justo de $500,000. Te queríamos preguntarte, un poco curioseando, ¿cuántas reuniones tuviste antes de lograr, pues, ya recibir el recurso? Y también, ¿qué es lo que están pensando ahora? ¿Para qué van a destinar estos fondos? Ponele que tuve entre 30 y 40 reuniones, no son tantas. A mí lo que me pasó fue que a fin de año tenía el ego muy alto porque habíamos crecido muchísimo con muy poco dinero y pensé que iba a poder levantar de todos los mega fondos de la TAM, o sea, todos fondos de más de 100 millones de dólares. Y tuve 10, 15 reuniones y me di cuenta que no, o sea, que mi estadio no era el correcto, que no podía inventarme relaciones de la nada, porque yo no conocía ninguno de los LPs o General Manager de estos fondos. Tenía así muy buenas personas que me introducieran y me hicieran tipo una recomendación, pero iba a tocar su puerta por primera vez y le decía, ok, quiero levantar tal monto de capital, sin antes nunca ellos me habían ni seguido, ni les había mandado un investor newsletter, ni me habían visto cómo ejecutaba. Entonces aprendí de manera como muy rápida en diciembre del año pasado que si yo quería levantar de este tamaño de fondos, primero tenía que tener mejores números de los que ya tenía y tenía que construir una relación con ellos durante un periodo de tiempo que me vieran ejecutar y entendieran cómo yo iba a usar los fondos que ellos me dieran el día de mañana. Entonces tuve esas 15 reuniones, me di cuenta que ese tamaño de fondo no era el adecuado para mi etapa y volví a Uruguay y bueno, entre mis inversores ángeles y alguno nuevo que se sumó muy específico que precisábamos, con algún perfil puntual de ciberseguridad o de growth o que tuviera conocimiento del mercado mexicano, levantamos estos 500 en menos de un mes y medio. Entiendo. ¿Y qué clase de números están esperando los fondos de más de 100 millones de dólares en comparación con los que tienen en este momento? Mira, si sos pre-money, es como que podés hacer lo que quieras, pero generalmente los que levantan 5 millones de dólares con un PowerPoint, por más que hoy en día ya es cada vez más difícil lograr eso, hay gente que todavía lo hace, es gente que viene con un track record excepcional. Entonces, estamos hablando de alguien que ya tuvo un éxito, que viene de trabajar muchos años en una industria y trae mucho conocimiento. Yo esta es mi primera startup y además de ser mi primera startup es mi primer trabajo. Entonces, tengo 23 años, ellos no tienen como esa confianza asegurada de que yo vaya a ejecutar bien como la tienen con capaz otra persona que tiene un track record mucho más impresionante. Entonces yo si quisiera levantar esos montos apuntando en la serie A, hoy en día la vara está arriba de 1.5 millones de ARR. Ya con esos números sí es como que tenés una buena atracción para ir a buscar una serie A con ese tamaño de fondos. Oye, Matías, y sobre qué van a hacer ahora con estos fondos que levantaron. Bueno, estos fondos son para llegar a fines de 2026 en 1000 colegios en Latinoamérica. Nosotros queremos cerrar este año en 450, teniendo al menos 300 en México, y creo que vamos en buen track record. Empezamos el año con 110, ya estamos en 200, y bueno, cerrar el año con 450 no es una locura con los números que venimos trayendo hasta ahora. Estaba leyendo por ahí que ustedes entraron al mercado mexicano y muy rápidamente se convirtió en un porcentaje considerable de su facturación, ¿verdad? ¿Cuánto del porcentaje representa ahorita? Hoy es más del 60%, o sea, empezamos el año pasado que nos vinimos a vivir acá en marzo con Luis Pedro, uno de los founders de Order It. Llegamos sin un cliente, un contacto, sin nada, o sea, solo teníamos clientes en Uruguay y en Argentina. Y rápidamente, como nos pudimos establecer y lograr lanzar en 30, 40 colegios durante el año pasado, y al día de hoy ya tenemos más de 100 trabajando con nosotros. Entonces, hoy creo que estamos en 115, y bueno, 115 de 200 es un número importante. Y sobre todo creo que estamos muy orgullosos de cómo ejecutamos y de haber podido llegar a esta cantidad de colegios tan rápido, porque la industria EdTech normalmente es una industria que se caracteriza o que se habla mucho de que los procesos de venta son lentos, que escalar exponencialmente es muy difícil, y que lo hayamos logrado en un mercado como México, que tampoco es el mercado más sencillo a la hora de escalar, creo que habla muy bien de nosotros y cómo hicimos las cosas estos últimos 12 meses. Y esta captación de colegios, ¿podrías contarnos un poquito cómo es su proceso de ventas? Desde el cómo prospectan a estos colegios, qué están buscando para que sean calificados, ¿no? Y de igual manera,
¿De qué les hablan en la presentación de ventas? ¿Cuáles son los mensajes que ustedes buscan poner sobre la mesa para captarlos? Nuestro proceso de ventas, tenés el proceso estándar, que es lo que más resultados nos trae, que es armar una base de datos, que es muy fácil, o sea, es muy sencillo armar una base de datos de colegios, esa información es pública. Obviamente la tenemos que filtrar, porque a nosotros solo nos sirven los colegios privados que tienen al menos 200 alumnos, porque si no, y que tengan cafetería, obviamente, porque si no el sistema no les resuelve un problema demasiado grande a ellos, o sea, si son menos de 200 alumnos, y la cafetería puede funcionar con papel y lápiz y no vas a tener muchos problemas. Entonces, una vez que armamos esas bases de datos, tenemos un equipo que es una célula de SDRs que performa muy bien en Uruguay, que hace llamadas en frío buscando agendar una demo o una reunión comercial y ahí la tomamos nosotros, ya sea yo, Luis Pedro, cualquiera de los account executive que tenemos acá en México. Y este proceso ha traído, te diría, el 70% de nuestros clientes, pero bueno, en los últimos meses, como hemos ido profesionalizando un poco nuestro equipo, hoy en día ya algunas demos vienen por email marketing y bastantes vienen por el sponsoreo de eventos donde se reúnen o directores de colegios o dueños de colegios que no sé, ir a un desayuno, una cena, un evento de 3 días en Cancún donde van todos los directores de colegios. Se nos juntan todos nuestros prospectos, clientes ideales ahí, entonces es un buen lugar para estar y conseguir una buena cantidad de leads calificados. ¿Y cómo abordan el capturar leads en estos eventos? O sea, me imagino que son patrocinadores. Somos sponsors, ahí también ya te comento un poco, o sea, buscamos hacer una charla o dar algún mensaje sobre el problema que estamos resolviendo, no hablar tanto de nosotros. Eso también lo intentamos siempre cuando hacemos cold calling o cuando estamos en la demo. Buscamos hablar de o el problema del manejo en efectivo en niños pequeños, cómo eso genera problemas, o que los padres sabemos que no están conformes con no estar al tanto de qué es lo que comen sus hijos todos los días. Y todo eso nos ayuda como a plantear, ok, no, nosotros nos preocupamos mucho por este problema y ellos nos dan la razón, ¿no? Dice un director de colegio, sí, es verdad, en mi colegio, mirá, los padres van ahí a mostrador a comprar la comida de sus hijos porque saben que si le dan dinero en efectivo, ese dinero termina en cualquier cosa menos en comida. Y ahí es donde nos dan el espacio a nosotros para poder mostrarle la solución que traemos a la mesa. Bien, es que es un mercado muy particular, ¿no? Muy, muy específico. Entonces me imagino que eso les permite también refinar los mensajes de venta, ¿no? Iterar muy rápido y saber qué es lo que está pasando. También justo platicábamos, Arte y yo, antes de entrar hace rato, pensando justo en la entrevista, de qué tamaño es el mercado, ¿no? O sea, a qué ritmo se lo pueden acabar. Sí, en Uruguay hay un ritmo acelerado, somos 3 millones de personas, entonces eso nos hizo salir rápido y pensar en una solución para toda Latinoamérica. En México hay más de 40.000 colegios privados, nosotros apenas tenemos 100, entonces no tenemos ni el 1% y recién estamos rascando la superficie de todo lo que podemos lograr. Aparte de eso, bueno, ya tenemos clientes en Paraguay, en Venezuela, en algunos otros mercados que están empezando a aparecer. Y en Latinoamérica en total hay más de 200 instituciones educativas privadas, entonces el techo está bastante alto todavía. Entiendo. Y mencionas que están apenas viendo aquello de lo que son capaces con, me imagino, la experiencia que están agarrando, conociendo este problema en específico, al usuario en específico para esta solución. Me pregunto hacia dónde crece Order It en materia de producto. ¿Es un componente fintech, una funcionalidad que va más allá hacia las compras de los insumos? ¿Qué es lo que han detectado en esa materia o qué es lo que te llama la atención, por lo menos a ti, Matías? Yo creo que producto se va construyendo a medida que vas escuchando a tus usuarios y por más que yo tenga una visión de lo que me imagino que va a ser Orderita de acá a 5 años, también como que viendo mi experiencia de los últimos 3, soy muy consciente de que eso es totalmente irreal y va a cambiar muchísimo y vamos a tener que pivotar y van a pasar un montón de cosas en el medio. Yo creo que el foco de Orderita en los próximos 12 meses está orientado en seguir desarrollando producto que le aporte más valor a los padres. ¿A qué va orientado esto? Nosotros tenemos como dos problemas principales que sentimos que somos los indicados para atacar. Uno es educación financiera, porque tenemos la primera vez que un niño gasta dinero por su cuenta. No sé si se acuerdan ustedes cuando tenían 7, 8, 9 años. La primera vez que gastaron dinero solos, seguro fue en la cafetería del colegio. Todo el resto de las compras que hicieron a lo largo de su vida, en esa etapa muy temprana, siempre tuvieron a su padre o a su madre al lado. Entonces, como tenemos la primera vez que un niño gasta dinero solo, tenemos a los colegios involucrados o sea, que son los responsables de la educación en todo sentido de los niños, somos los indicados como para empezar a desarrollar funcionalidades que le enseñan a las nuevas generaciones sobre el valor del dinero, sobre cómo ahorrar. Vemos que hay un problema muy grande ahí porque en los últimos 10 años se invirtieron billions y billions
en disponibilizar todos los productos financieros a toda la población, en un montón de fintechs asombrosas, pero nadie les está enseñando a estas nuevas generaciones a utilizarlos. Entonces, ahí sin duda hay un problema. Y el segundo, que también sentimos que podemos combinar muy bien con el primero, es todo lo que es la parte de educación nutricional. Nosotros hoy en día mejoramos la alimentación de los niños porque el padre le puede prohibir que no coma esto, le puede hacer el pedido él y decir, ok, mi hijo puede comer esto, esto y esto, pero no puede comer estos alimentos. Ahí no estamos generando un cambio de verdad en los hábitos alimenticios de los chicos, porque el chico termina el colegio, cruza el kiosco de enfrente, que no está Order It, y se compra una Coca-Cola. Entonces, nosotros lo que buscamos es que el chico, o sea, conscientemente elija lo más saludable, y ahí lo podemos mezclar, o sea, combinar las dos cosas, que es educación financiera, educación nutricional, poniéndote un ejemplo, no sé, el padre le carga $100 para que gaste en el mes. El chico solo gasta 80 porque aprende el valor del dinero, aprende que no crecen los árboles, que no puede invitar a todos sus amiguitos. Entonces ahí ahorró 20. Y aparte, como comió de forma saludable, el padre le puso una cantidad de objetivos de que no tome Coca-Cola, de que no consuma más de X chilaquiles. No sé, ahí el ejemplo concreto. Y ahí el padre le pone un premio, un bono por haber comido saludable. Entonces ahí mezclas las dos cosas. Y ahí de verdad puedes generar un hábito, un cambio en el hábito alimenticio de los niños, que es muy difícil. O sea, hay que hacerlo de una manera muy sutil, gamificando la plataforma, pues estamos hablando de los seres más impulsivos de todo el planeta. O sea, un niño verdaderamente ve una Coca-Cola o ve un dulce y si lo quiere lo agarra. Es como muy difícil hacer que piense que no, eso es contraproducente para su salud. Pero bueno, sentimos que ahí hay un área de oportunidad en el que podemos ir construyendo algo que de verdad nos llene como emprendedores. Yo creo que si me preguntás, de acá a 10 años te ves trabajando en Order It, y bueno, si somos en un sistema de gestión de cafeterías, no lo creo. Si estamos cambiando el mundo y estamos ayudando a los niños a enseñarles sobre educación financiera, educación nutricional, y me entusiasma mucho más ser parte de eso que de solo un sistema de gestión de cafeterías. Creo que es muy interesante el cómo llega este propósito a una empresa como Orderit, porque no es el común camino de las startups, ¿no? Donde justo se identifica un problema que es lo suficientemente grande y va un equipo de gente competente a proponer soluciones alrededor de él, sino que ustedes más bien se rascan de un problema que les nace a ustedes mientras estudiaban, hacen la solución, ven que ahí hay una oportunidad, la emprenden, pero hace falta como esa idea tan genuina, hace falta como este gran vehículo de innovación o de impacto que luego buscan ser muchas de las empresas de este ecosistema, ¿no? Y justo suena un poco como a que en el camino se fueron dando cuenta que este es el gran significado que puede tener Order It o el gran problema que hay detrás de las cosas que ustedes están solucionando. Esto, ¿en qué momento llega, Matías? ¿Es empezando la experiencia? ¿Es más reciente, dirías? Es más reciente, o sea, ha sido parte de irnos dando cuenta de otras cosas que podemos resolver. Creo que surge de un poco de cómo nosotros, o sea, como vos decís, creamos la empresa porque queríamos resolver un problema que nos molestaba a nosotros y se dio de que un montón de personas más le molestaba y estaban dispuestos a pagar por esta solución que construimos. Que eso hace que nunca es que nos sentamos y dijimos, bueno, ¿cómo vamos a ser millonarios? O sea, ¿cómo vamos a hacer un IPO? No era como nuestro objetivo, tipo, pensar de esa manera. Es como, bueno, ¿qué otros problemas podemos resolver como resolvimos este que nos molestaba a nosotros? Y ahí, escuchando mucho a los usuarios, nos dimos cuenta de eso, de que intentar mejorar la alimentación de verdad y los hábitos alimenticios es algo que estaría buenísimo lograr, o sea que es difícil y que todo lo que es la parte de comportamiento, o sea, de behavioral economics que podemos llegar a lograr o impactar ahí para tipo, hacer esos cambios de manera muy sutil, gamificando la plataforma, es algo que nos entusiasma mucho como equipo. Y la parte de educación financiera yo siempre tuve un llamado como personal, porque por más que mis padres son arquitectos y son unos genios y los adoro, siempre tuvieron problemas de dinero desde que somos chicos, como que era un tema que se hablaba recurrentemente en mi casa, y los dos ganaban bien, o sea, eran arquitectos, vivíamos en un colegio privado, o sea, teníamos una buena vida, pero siempre era un problema. Entonces, cuando empecé yo a abrir mi empresa y empecé a formarme financieramente, porque bueno, tenía que, hoy dirijo un equipo de 20 personas, algún concepto creo que agarré hasta el día de hoy de todo lo que es planificación financiera, me di cuenta que, claro, cuando hablé con mis padres me dijeron, ¿sabes lo que pasa, Mati? A nosotros nadie nos lo enseñó, o sea, tenemos estudios terciarios y nadie nos enseñó absolutamente nada de educación financiera. Y creo que eso es la realidad de el 90% de las personas en Latinoamérica y es algo que a mí personalmente me gustaría cambiar. Es un tema muy interesante y además también muy complejo, ¿no? Porque dependiendo enteramente de los ingresos que haya a distribuir, pues cambia un poco la estrategia, ¿no? Y luego ustedes pues tienen que pasarle ese mensaje
a un adulto que tiene un poco más de conciencia de clase, tal vez, ¿no? Igual es un reto distinto a pasárselo a un niño, ¿no? Sin duda, o sea, hoy por algo no hay un Uber de educación financiera en Latinoamérica y te diría que en el mundo, o sea, es como algo súper difícil de monetizar y que hasta ahora nadie le ha encontrado la clave. Yo creo que nosotros, a diferencia de capaz otras wallets para teenagers o productos de educación financiera más B2C, como nosotros cada vez que cerramos un colegio metemos aproximadamente entre 400 y 500 chicos en nuestra plataforma, tenemos una manera muy escalable y muy replicable de cómo, bueno, si ya construimos un buen producto que le puede enseñar sobre eso, la estrategia de adquisición de clientes va a estar hecha de una manera que tipo va a permitirnos escalar, vamos a tener un CAC bajo, aparte de que vamos a tener otros revenue stream asociados a lo que veníamos haciendo hasta ahora con la cafetería de los colegios. Matías, en esta dirección, la última vez que platicamos, sus KPIs eran, o los KPIs que estaban midiendo eran los usuarios en su plataforma, la cantidad de pedidos que se hacían y el dinero transaccionado en la plataforma. ¿Cómo se han movido estas métricas de un año para acá que platicamos? ¿Y han agregado alguna nueva a la que le estén prestando atención? Mira, pasamos de 25.000 familias registradas en nuestra plataforma que lo usaban todas las semanas a más de 70.000, que es donde estamos hoy en día. Estábamos procesando unos 150.000 pedidos por mes y el mes pasado tuvimos arriba de 400, así que venimos con un muy buen crecimiento. Y dinero precisado estábamos, si no recuerdo mal, en esa fecha abajo del $500.000 de transacciones por mes. Y hoy ya pasamos el millón, estamos entre 1.3 y 1.5 dependiendo del mes y las vacaciones de cada mercado. Lo que estamos haciendo mucho foco hoy en día ahora es la cantidad de colegios. Pasamos los 200 colegios a principio de mes, que era un hito muy importante que nos habíamos planteado para este Q, y queremos llegar a los 400 para fin de año con más de 300 en México. Llegar a 300 colegios en México creo que nos va a posicionar como los líderes, no sé si indiscutibles, pero al menos el estándar del país sobre esta solución para cafeterías de colegios. Entonces es donde tenemos la mira puesta hoy en día. Oye, Matías, si hay otro número que entra también como parte del juego, pues es el churn, ¿no? Que tantos colegios pues echan para atrás después de probar la solución. Ahí también estábamos rebotando nosotros antes que pensábamos que probablemente es muy bajo porque hacen algo muy particular, pero cuéntanos ahí cómo es y si existe alguno, hacen algo para bajarlo. Es bajísimo, o sea, es debajo del 1% histórico, o sea, no anual, tipo de toda nuestra historia. Hoy tenemos más de 200 colegios y solo perdimos dos. Uno en Uruguay porque, nada, no hay más concesión, o sea, como que cerraron la cafetería en el colegio porque no les estaba funcionando. Y otro acá en México porque el lanzamiento, la verdad que no salió bien. Parte de nuestra responsabilidad y parte también de la persona que contrató el sistema. Pero es muy bajo, sí, o sea, nosotros estamos hablando de una solución para un problema muy concreto del colegio que les duele, o sea, que les molesta. Un problema que además no tiene como una barrera de entrada tecnológica, o sea, alguien con 10 millones de dólares no es que va a poder hacer un order it un 150% mejor, un 3 veces por ciento mejor. Capaz pueden hacer algo un 10, un 15, un 20% mejor. Esto es como Rappi, Pedido Ya, Globo. No hay un diferencial tecnológico grande, es todo sobre posicionamiento y bueno, el que pega primero y pega más fuerte es con el que se queda con el mercado. Entonces, nosotros nos preocupamos mucho de tener un stellar customer success y estar atrás de cada uno de nuestros clientes, pero la verdad que una vez que lo empiezan a utilizar y los padres se acostumbran, ya no requieren de mucha ayuda y es muy difícil que hagan un cambio el día de mañana, porque por más que venga una solución capaz más barata, un poco mejor, ponerle que sea un poquito mejor Cordelit, solo el switching cost que tiene, o sea, cambiar nuestra solución por otra, que todos los padres se acostumbren a otro sistema, que todos los padres saquen el dinero de nuestras wallets y lo pongan en otras, la verdad que es demasiado alto como el cambio cultural para el colegio, para que les rinda o les valga la pena cambiarnos por otra solución. Qué bonito estar en esa posición, ¿no? Sí, por supuesto, solo comiendo mercado y con un churn justo bajísimo, que es como nos platicas. Oye, Matías, y en este viaje que es el estar cerca de tus usuarios, es algo que han estado practicando ya desde hace un buen rato y queríamos preguntarte, ¿cuál ha sido el último insight o nuevo hallazgo que han encontrado en los usuarios de Order It ahora que ya están acá en México? Yo creo que el más importante, es un poco repetitivo, pero el más importante que hemos encontrado acá en México es la importancia de la alimentación. México tiene unos índices de obesidad infantil muy altos y los colegios son conscientes de eso. Entonces, capaz en Uruguay o en Argentina les vendíamos el sistema a un colegio porque le automatizamos las operaciones o los padres podían evitar tener que darle dinero en efectivo a sus hijos.
Acá en México muchos colegios nos contratan porque dicen, bueno, con Order Eat voy a poder ayudar a los padres a que controlen qué es lo que comen sus hijos y que mejoren la alimentación de los mismos. Y eso es algo que descubrimos un poco acá y que sabíamos que resolvíamos, pero no le dábamos la importancia que ameritaba en otro de los mercados en los que estábamos. Y ahora sí, justo tal vez en materia de producto, ya hablamos de cómo encuentran esta problemática, ¿no? Que es muy latente. También ya el objetivo de la empresa está en su visión atacando como uno de los dos problemas fundamentales que soluciona. Ya en producto, además de esta como restricción que le dan a los padres o poder de decisión respecto a lo que va a comer el niño en la escuela, que han pensado que puede aportar en esa dirección. Si es que han pensado algo. Un poco lo que te mencionaba, o sea, nosotros ahora estamos haciendo esfuerzos por gamificar la plataforma en un sentido un poco más amplio de la palabra, en que, por ejemplo, si un padre le pueda poner como un objetivo de comidas saludables que tiene que comer el hijo en el mes y que eso le permita generar una cantidad de puntos o algo, y hoy estamos mejorando muchísimo los reportes que le enviamos a los padres sobre lo que sus hijos comen. Entonces, ya a partir del Q que viene, a fin de mes el padre no solo va a poder descargar como un reporte de lo que comió su hijo, sino ese reporte también va a poder incluir valores nutricionales. Queremos generar a través de inteligencia artificial tips o lineamientos o advertencias que salgan de los consumos que están realizando sus hijos y que no tengan como que, a veces capaz vos ves lo que comió tu hijo y no te das cuenta si está mal o bien, entonces hoy en día mediante el uso de inteligencia artificial, generar esos tips o esas advertencias podría ser relativamente sencillo y que le faciliten mucho más como esa información o entender esa información que hoy en día le estamos compartiendo a los padres. Oye, Matías, sí, otro lugar que nos llamaba la atención también cuando estábamos platicando Arte y yo de su producto y reflexionando, pues sí, es que nos parece muy interesante porque es una solución muy adecuada, ¿no? Como platicábamos, un churn muy bajito, un target muy específico y pues ese tipo de soluciones nos gustan, ¿no? Y estábamos ahí peloteando, bueno, y vamos, ser un equipo pequeño, pero tiene que haber algún tipo de soporte, tiene que haber algún tipo de fricción en algún lugar en el uso de la plataforma. Entonces nuestra pregunta es, ¿cuáles son los lugares que más hacen brotar tickets de soporte? Y un poco si han pensado en si esto va a cambiar o a mantenerse igual conforme sigan escalando. Mira, el comienzo de clases, o sea, no hay algo puntual de la plataforma que siento que genere fricciones especialmente. Capaz podríamos comunicar un poco mejor alguna de las nuevas funcionalidades a los usuarios finales, es algo que estamos aprendiendo a hacer, pero el comienzo de clases sin duda es como un cuello de botella que se nos genera, porque nos gusta ser muy presentes, nos gusta ir a todos los Open Day de los colegios, hablar con los padres, dar charlas, porque creemos que es como la mejor manera de generar una buena atracción inicial en cada colegio. Y obviamente, cuando eran 30 colegios, nos distribuíamos entre dos o tres y íbamos a todos los colegios. Ahora vamos a lanzar arriba de 120, o sea, hoy ya tenemos 115 trabajando con nosotros, más todos los clientes que estamos cerrando este mes, el siguiente y el que viene. Sin duda, el 26 de agosto es el día D de Order Eat y vamos a hacer unas 10 personas acá en México, nos traemos a todo el equipo de Uruguay para poder cubrir todo el ancho del país y todos nuestros clientes y poder a la amplia mayoría darle una capacitación y presencial y ir al Open Day de forma física. Y eso sin duda es un desafío y es algo que si el día de mañana queremos tener 1.500 colegios, vamos a tener que ver la manera de hackear ese lanzamiento y que no dependa de nosotros como equipo, porque sí, obviamente no es escalable. Antes de seguir con esta charla, quiero invitar a toda la gente que nos está viendo en YouTube a que si es la primera vez que están por acá, se suscriban a nuestro canal de YouTube. Y de igual forma, si nos estás escuchando en cualquier plataforma de streaming como Spotify o Apple Podcasts, por favor ve y regálanos una buena reseña y una buena calificación en estas plataformas. Y siguiendo con la conversación, Matías, sin duda este tema de el cómo están abordando las relaciones con los colegios es uno que no escala, o a menos que contraten un montón de gente, pero bueno, eso particularmente lo vuelve un proceso que no escala, ¿no? Adelantándonos un poquito a eso, ¿cómo te imaginas el futuro de este equipo de Customer Success o de estas relaciones que les gusta hacer de ir al Opening Day y dar una charla respecto a los problemas que solucionan? Mira, hoy yo creo que estamos aprendiendo muchísimo porque no tenemos tanta experiencia en el mercado y ponerle que somos de, capaz, no es muy arrogante decirlo, iba a decir de las empresas EdTech que tienen más colegios en Latinoamérica, sin duda no lo somos, pero tenemos una cantidad considerable, o sea, llegar a 200 colegios, no tantas empresas EdTech lo logran. Por más que estamos ahí, todavía sentimos que estamos muy verdes como empresa y que tenemos que aprender muchísimo a nuestros clientes
y por eso estamos haciendo este esfuerzo de ir presencial. El día de mañana el equipo de Customer Success en el día a día, y como nosotros tenemos cierres todos los meses, no es que se nos juntan todos con el lanzamiento de clases, da abasto siendo un equipo muy chico, y son 3 personas y atienden a más de 70.000 familias y a más de 200 colegios. ¿Qué es lo que tienen que hacer? El onboarding, la capacitación, o sea, del personal, y después, o sea, tienen que preocuparse del customer care, que como el churn es bajísimo, no tienen tipo tantos follow-ups que hacer, o sea, es más estar viendo métricas generales para atajar un posible cliente que esté utilizando mal la plataforma. Y después lo último que tenemos es el soporte hacia las cafeterías y hacia los padres, que eso, como el sistema es muy fácil de utilizar y muy robusto, la verdad tenemos, no sé, con esa cantidad de usuarios, 10, 15 tickets por día, que es un número bajísimo para el tamaño del cliente que tenemos. Lo que habría que sí el día de mañana ver cómo escalar es el tema de los lanzamientos de clase, que nosotros vamos a los Open Day, por más que el cliente ya esté hace 2 años porque nos gusta y porque nos gusta interactuar con los padres, el día de mañana estos Open Day tendríamos que armar como algo muy replicable o muy fácil que podamos delegar en alguna persona del colegio, entonces ya le damos como un instructivo de qué es lo que tiene que hacer a la de marketing el día del Open Day, de cómo explicar Order It, o mismo al personal de la cafetería, que es el que el día de mañana lo va a utilizar, y eso sería como la manera que yo me imagino de escalar esta como primer presencia que tenemos en los comienzos de clases en los colegios. No, Matías, y a ver, nos platicábamos un poco que, vamos, con estos fondos nuevos van a ser una expansión importante del equipo. Y esto pues siempre trae sus complejidades, ¿no? Más personas, es más desastre, indudablemente. ¿Cómo te estás preparando tú desde tu trinchera? ¿Cómo, como CEO, estás previendo qué vas a tener que mover cuando tu equipo crezca más del doble, habíamos leído? Nosotros el otro día teníamos la conversación entre los 3 founders sobre esto. Nada, levantamos el capital, estamos creciendo mucho, sabemos que tenemos que contratar más personas, pero el equipo que tenemos ahora, o sea, nosotros por primera vez, ahora parte del equipo está cumpliendo 1 año y medio, se están acercando a cumplir los primeros 2 años, porque pasaron menos de 18 meses de que levantamos capital por primera vez. Entonces, recién ahora siento como que estamos logrando un equipo excepcional y vos como founder y CEO como que no querés arruinar eso. Decís, imagínate que hago una mala contratación y es la manzana podrida que me pudre todo el cajón. Entonces, a mí personalmente como CEO me asusta, pero sé que es algo que tenemos que atacar sin duda y lo que estamos dedicando ahora este mes julio, que es un mes más tranquilo para nosotros de operaciones porque están las vacaciones de invierno en Uruguay y Argentina y las vacaciones de verano en México, es en perfeccionar muchísimo nuestro proceso de hiring. Hasta ahora te diría que era hasta medio artístico, o sea, los 3 founders como que leíamos bastante bien a las personas, pero ahora eso no escala y cuando querés contratar 3, 4, 5 posiciones en un mismo mes y no te da el tiempo de hacer un buen paneo de todos los candidatos y tenés que terciarizar en una consultora que te traiga opciones, ahí es donde entra importancia los procesos de hiring, nos dimos cuenta ahora a la fuerza y bueno, estamos trabajando muchísimo en perfeccionar de la primera entrevista hasta el filtro que hacemos, hasta las pruebas técnicas para poder seguir escalando este equipo y que se siga manteniendo un equipo excepcional. Desde conocimiento, habilidades, hasta fit cultural, que es lo más importante. ¿Y en qué es en lo que dirías que más pones tu atención al momento de hacer estas contrataciones? O justo ahorita que están refinando el proceso, ¿cuáles son como tus ejes o tus principios que quieres que no se vayan a perder ahora que se masifique el proceso de contratación? Bueno, yo leí el libro Principles, lo terminé la semana pasada y me hizo darme cuenta de algo que yo hacía como inconscientemente, que es meterle mucho hincapié a las ganas que tenga la persona de resolver problemas y de hacer algo. Yo creo que es parte de mi experiencia de vida como emprendedor. Si yo valorara muchísimo la experiencia previa y solo pusiera el foco en hiring sobre eso, entraría un poco en conflicto con quién soy hoy y dónde estoy, porque llegué hasta acá sin experiencia previa. Entonces, estoy intentando que en todas las etapas del proceso de hiring se mida muy bien eso. Intentar contratar, o sea, personas con poca o baja experiencia que tengan como muchísima hambre de empezar a crear y hacer cosas, porque ahora también lo que nos está pasando es que estamos teniendo que empezar a generar procesos en un montón de áreas que antes lo hacíamos como podíamos, pero estamos escalando y creciendo y si no creas procesos empezás a perder mucha calidad en algunas cosas y bueno, o sea, queremos gente que tenga ownership, que tenga ganas de venir a hacer cosas y eso es lo que más nos importa a la hora de contratar a alguien. Mencionaste que gran parte de su equipo era muy joven. ¿Eso es una decisión cultural? ¿Se fue dando? Se fue dando principalmente, no es una decisión que hayamos tomado como de manera consciente. Creo que hay algo que pasa que también
nuestras redes de network tienen nuestra edad normalmente, entonces eso nos lleva a contratar a gente muy joven. También nos sentimos cómodos, eso es algo que sí estamos intentando cambiar como founders y como líderes. Es nuestra zona de confort, o sea, dirigir a alguien que tiene entre 20 o 18 y 30 años es donde nos sentimos cómodos. El día de mañana, si contratamos a alguien de 45, 50, capaz como que internamente hay algo que no nos cierra o nos cuesta como liderar. Bueno, lo estamos trabajando con coach, con mentores, con advisors, o sea, es algo que sí o sí tenemos que aprender a hacer, pero no es algo, o sea, es algo que se dio naturalmente y que hasta ahora se ha mantenido así, pero ya ahora las siguientes contrataciones que estamos haciendo sí son perfiles con un poco más de experiencia y más seniority y obviamente más años. ¿En qué posiciones están buscando estos perfiles con más seniority? Bueno, nos gustaría alguien que nos ayude a profesionalizar parte del proceso de ventas, creo que está muy bien hoy en día, pero si queremos seguir escalándolo, alguien que apoya a Luis, que es nuestro CCO hoy en día, o sea, nuestro Chief Commercial Officer, vendría muy bien. Queremos traer a alguien de producto. Yo asumí el rol de Product Manager durante estos 3 meses porque quería entender muy bien hacia dónde estábamos yendo, cómo íbamos a lograr esta gamificación, qué métricas teníamos que empezar a medir y cómo el día de mañana yo iba a controlar o me iba a reportar a alguien de producto en la empresa, pues nunca había trabajado con alguien de ese perfil. Entonces ya sabemos que esa posición es alguien que queremos que tenga un poquito más de seniority. Y bueno, en el área de finanzas también sabemos que vamos a precisar en breves, no sé si un CFO, pero alguien sí que traiga un poquito de orden para ordenar esta casa que está ordenada a nivel startup, pero sabemos que si queremos seguir escalando y siguientes rondas van a requerir cada vez due diligence más sofisticados y más exhaustivos, tenemos que ya hoy en día traer a alguien que nos ayude como a tener todo recontra, mega prolijo. Oye, Matías, y dicen que siempre los CEOs tienen una gran habilidad para alguna de las siguientes cosas, o son muy buenos dirigiendo esfuerzos de ventas y de marketing, ¿no? Como en este lado comercial, o son muy buenos con toda la parte de números, particularmente justo el tema de finanzas y cómo acomodar el CAC y dónde recortar y dónde meter más, o también fundadores que son muy buenos haciendo producto y construyen empresas que hacen productos impresionantes. Tomando cualquiera de estas tres o teniendo que escoger tu martillo con el que vas a resolver este gran problema que es escalar una compañía, ¿hacia dónde dirías que se inclina más tu personalidad? Yo creo que mi personalidad se inclina un poco más a todo lo que es la parte de ventas, pero me pasa que tengo a alguien excepcional en el equipo que es Luis Pedro, que lo dirige muy bien. Entonces, yo hoy, o sea, es donde parto mi energía, la parto entre esas tres cosas, acompañar a Luis Pedro en el crecimiento y en dirigir al equipo de ventas, en ahora desarrollar la estrategia de producto, que es algo nuevo para mí y que no me siento particularmente excepcional o cómodo, o sea, lo estoy haciendo porque alguien lo tiene que hacer y estoy aprendiendo muchísimo. Y después la otra parte de finanzas siempre recayó en mí. No sé si soy excepcional, pero creo que logramos un montón de cosas para solo haber levantado una primer presidio de $300.000. La verdad que los números que llegamos y cómo utilizamos esos recursos fueron, o sea, de una tarea muy buena de nuestra parte. ¿Quieres Bien. tirar la última? Sí, sí, sí. Ahora sí, pues ¿Cómo ya, no? Matías, con esta vamos a cerrar. Ahora sí llegamos al final de la conversación que hemos disfrutado mucho, como la vez pasada que viniste. Pero aquí queríamos preguntarte, ¿cuántos meses tienen ya en México? 15. Llegamos en marzo del año pasado, sí. Vale, pues 15 ya son bastantes, ¿no? Ya conocen. Como nos dijiste cómo- fuera del aire, ¿no? Ya dices la neta, ahorita, Como picante. ya como es picante, exacto. Ya se tropicalizaron, ¿no? Ya entienden el mercado ya de primera mano. Y queríamos preguntarte, ¿cuál sería tus tips para un fundador que está a punto de relocarse también porque se lo requiere su emprendimiento? Sí, o sea, esto generalmente aplica para casi todos los mercados, o sea, no abrir más de un mercado a la vez, sobre todo si estás abriendo México, Brasil, o sea, mercados enormes, tu foco tiene que estar 100% ahí. O sea, mi foco estaba 100% en abrir México y el de Luis Pedro también cuando fuimos a tomar esta decisión. Entonces, foco es como mi primera recomendación y la segunda es que arme un buen plan. O sea, obvio hay que tirarse al agua, yo me vine a vivir a México y no conocía a nadie, pero intentar armar una red de contención puede estar bueno. Nosotros antes de mudarnos en marzo, vinimos en octubre 2 semanas, después en enero vino Luis Pedro 3 semanas, y ¿qué hicimos ahí? Fuimos testeando el mercado, hablando con todas las personas que vivían en México que podían llegar a ser stakeholders, ya fueran padres, directores de colegios, dueños de colegios, cafeterías, y también hablamos con muchos emprendedores uruguayos y argentinos que se habían ido a vivir a México para abrir el mercado. Entonces,
buscar experiencias, buscar aprendizajes, puede servir muchísimo para que no te comas una piña de una, o sea, que no te la des contra la pared de una, capaz te pueden ahorrar un par de golpes. A nosotros sin duda nos lo ahorraron, ya sea de cómo es el mexicano a la hora de negociar, que les cuesta decir que no, que eso es algo que no estamos acostumbrados en Uruguay o en Argentina, o todo lo que es la parte de, bueno, cómo tenés que tropicalizar a nivel de palabras tu plataforma, porque nosotros en Uruguay se le llama cantina a la cafetería del colegio. Y yo llegué y decía la cantina del colegio, le quiero vender algo, y me miraban como loco. Entonces, como en principio intentamos hablar, o sea, antes de mandar un mailing a 3.000 colegios, hacer una mega campaña, nos fuimos como empapando de las cosas que teníamos que saber a la hora de emprender en México, nos sirvió para ahorrarnos algún que otro golpe. Sin duda, yo creo que uno de los movimientos más sensatos que puede hacer alguien antes de visitar un lugar, ya sea por motivos personales o por motivos de negocios, es conectar previamente con la gente que está en esos territorios por internet, por redes sociales o a través de cualquier conexión, porque eso te ahorra muchísimos problemas de todo tipo. Sí, no, nosotros literalmente, o sea, fue muy rápida la decisión de abrir México, o sea, lo decidimos y al mes ya estábamos viniendo en 2 semanas. Ese mes, literalmente a toda persona me cruzaba por la calle, le decía, ¿vos conocés a alguien en México? Iba a un baile, me ponía a hablar con una chica y le decía, ¿vos tenés algún familiar, algún amigo en México? Y así fue que fui construyendo un montón de personas con las que hablar y esas personas estaban conectando con más personas y así fue como cuando llegué a estas 2 semanas a México tenía 50 reuniones agendadas. Interesante. Pues bueno, Matías, ya llegamos al final de esta conversación. Muchísimas gracias por venir a este espacio, por regalarnos una hora de tu agenda que seguramente está muy apretada. De igual manera, queremos recordarle a toda la gente que nos está viendo en YouTube que si son nuevos por acá, suscríbanse a nuestro canal y si no, vayan a dejarnos un like y un comentario en la sección de comentarios. De igual forma, en cuandoelriosuena.com ustedes se pueden suscribir a la newsletter de este programa, donde si lo hacen, nosotros prometemos notificarles cada que tengamos un capítulo nuevo, todas las semanas, todos los lunes que publicamos un episodio nuevo. Muchísimas gracias, Matías, por venir nuevamente a este espacio. Gracias, Ro. Y nos vemos a la próxima. Cuando el río suena.